didáctica de la cátedra. Les agradecemos mucho su presencia ahora en esta nueva modalidad. Nos da gusto poder continuar con las actividades de la cátedra a pesar del momento complicado que estamos viviendo. Y aprovecho para avisarles a los que no se han registrado para el sorteo de un ejemplar del libro, todavía lo pueden hacer dejando un comentario en la transmisión en vivo con su nombre o si no, algún comentario en el Facebook, también el Facebook Live de la cátedra. El, el doctor Guillermo era el que iba a moderar esta presentación. Ahora me tocará el turno a mí en lo que el doctor puede resolver su problema técnico. Vamos a empezar la presentación de este libro con los comentarios de la doctora Anaí. Les doy un poquito de resumen curricular de la doctora. La doctora es doctora en Ciencias Sociales por el CIESAS, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, investigadora también del CITER UDG y profesora también en CUSUR de la Universidad de Guadalajara, especialista en temas de gestión de recursos hídricos, conflictos por el agua y defensa de territorio. Es miembro de la Red de Investigadores Sociales sobre el Agua de la Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red y del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales en México. Entre sus publicaciones se encuentran Agua y Desigualdad Social, el caso de las indígenas Mazahuas en México, Territorio y Resistencia Social, la lucha en contra de la construcción de presas y trasvases, Aragón 1985-2010. La dejamos, doctora, con sus comentarios. Perdón, doctora, no se escucha su audio. Permítame que se lo... Ya, era problema mío, lo tenía cerrado. Buenas tardes a todas y todos. Sobre el tiempo de la moderación le voy a pedir a Olimpia que me diga, o sea, que es decir, que me hable y me diga algo, porque como voy a estar leyendo, pues no voy a estar viendo la pantalla, es decir, la pantalla de la cámara. Entonces, si me hablas cuando a lo mejor ya se acabe el tiempo. Bueno, como decía, muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí estar en la presentación, estar en la cátedra. Pues gracias al doctor Guillermo, gracias al doctor Alejandro Macías y gracias a la maestra Liz por invitarme. Y bueno, lo que uno viene a presentar aquí es un trabajo de muchos años, a lo mejor de no sé de cuántos años fue este trabajo, y la verdad que es muy grato para mí presentarlo. Es un libro, como ya se dijo, coordinado por Alejandro Macías y por Yolanda Sevilla. Bueno, antes que nada quiero hacer una aclaración muy humana, muy personal. Estoy en casa y aquí conmigo está mi pequeño hijo, entonces a lo mejor puede ser que de repente irrumpa, que venga y que se asome, o que de repente se oiga algún ruido, o que de repente me diga mamá quiero algo. Entonces, bueno, si es así, una disculpa de antemano. Entonces continúo. Como decía, es un libro coordinado por el compañero Alejandro Macías y la compañera Lisette Sevilla. Consta de 9 capítulos de autores y autoras de distintas universidades con formatos en diferentes formatos, diferentes disciplinas, cada uno de ellos, pero creo que todos ellos formados en ciencias sociales. La verdad es que cuando lo leí aprendí mucho, también lo disfruté muchísimo, es súper agradable leerlo, unos capítulos más que otros, la verdad, pero todo es muy agradable leerlo. A través de la lectura de los capítulos corroboré una vez más que la riqueza de la investigación y de la construcción de conocimientos está en la investigación que se hace desde abajo, apegada a la tierra y a su gente. A pesar de que la moda, por así decirlo, de los 70s de hacer estudios sobre campesinos en México pareciera ya extinta, me di cuenta de que sigue vigente y muy viva, con discusiones actuales y con aproximaciones sumamente interesantes. El libro, en su generalidad, muestra experiencias que representan formas alternativas de hacer agricultura y de resistencia ante los embates de la modernidad. Es también
una muestra de respeto para los saberes tradicionales, para los saberes locales y para el conocimiento que guardan los diferentes actores. En el libro se reconocen distintas iniciativas en México, sobre todo de Jalisco y de Argentina. Anaí, se cortó tu audio. Vamos a tratarnos de conectar otra vez con la doctora Anaí. Permítanos unos minutitos. En lo que nos contactamos con la doctora Anaí, le voy a pedir al doctor Humberto si podemos adelantar sus comentarios y retomamos a la doctora Anaí en cuanto podamos resolver su problema técnico. Les comento rápidamente unos breves detalles del doctor Humberto. El doctor Humberto es doctor en Ciencias Agrícolas y del Medio Ambiente por la Universidad Agrícola y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Entre sus últimas publicaciones se encuentra el trabajo que ha realizado sobre los pesticidas en México, el uso de pesticidas en México. Sin más, lo dejamos con el doctor Humberto, por favor. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de leer este libro realmente y comentarlo. Creo que somos un grupo pequeño realmente y creo que podemos, después de la presentación, hacer algunos comentarios que permitan ver la riqueza de este trabajo, ¿no? Y la riqueza no solamente en cuanto a los elementos nuevos que aporta, sino también en cuanto a los campos de investigación que se vislumbran y que requieren de un mayor trabajo de investigación. En primer lugar, este trabajo analiza la agricultura en su entorno ecosistémico y se plantea de manera central el problema de la degradación ambiental y de la insustentabilidad de la agricultura industrial. También se plantea de manera muy amplia y detallada la incapacidad de este tipo de agricultura industrial para resolver los problemas del hambre, de la desigualdad y del empleo en las áreas rurales. En segundo lugar, critica acremente las políticas económicas basadas en la productividad y en la competitividad internacional de la agricultura, sin considerar las múltiples funciones que juega la agricultura en los ecosistemas y el papel que en estas funciones tienen los productores de pequeña escala. En tercer lugar, considera la articulación e interdependencia de la agricultura y la alimentación. Esto es, se centra en el sistema agroalimentario y advierte las interrelaciones entre producción,
comercialización y consumo de los alimentos. También se aparta de las propuestas capitalocéntricas. Retomo un término de Bernstein, de Henry Bernstein, donde el capital tiene el papel estelar del cambio rural y donde los corporativos agroempresariales tienen un liderazgo abrumador e indiscutible, ¿no? Se aparta de esta vista. También se aparta de las visiones globalocéntricas y ofrece una perspectiva multiescalar donde las iniciativas del cambio se gestan y se desarrollan en lo local y lo regional. También en este trabajo, en el conjunto de los trabajos, este libro se aparta de las viejas discusiones que nos tocaron en los años 80 y 90 sobre los procesos de proletarización o de recampesinización, que tuvieron gran importancia, pero que no resolvían realmente la problemática que vivía el campo. También este conjunto de trabajos analiza la dinámica rural y urbana al margen de la oposición del campo y la ciudad, y traza débiles pero prometedores lazos entre la pequeña agricultura y los consumidores informados que aceptan el comercio justo y acuden a los mercados o tianguis orgánicos. En esta discusión sobre lo rural y lo urbano, estos trabajos en general rompen con esta visión del continuo folk urbano, digamos, que predominó y que tuvo una gran influencia desde los fines de los 40 hasta todavía la década de los años 60 y principios de los 70, ¿no? Y plantea que existen nuevas formas de articulación urbano-rural a través de circuitos cortos y de sistemas agroalimentarios localizados que están presentes en la ciudad. Y además plantea que es posible establecer intercambios basados en sistemas al margen de la rentabilidad y favoreciendo el comercio justo. También dentro de esta visión realmente pues dicotómica de lo urbano y lo rural, plantea una audita presencia, o sea, una impensable presencia de la agricultura urbana y también de una agricultura periurbana como posibilidades de abastecimiento de la demanda de alimentos frescos y saludables para los consumidores urbanos. Otro elemento también importante que uno puede ver en el conjunto de los trabajos es que integra la problemática de salud al estudio de la agricultura y la alimentación. En primer lugar, en la correlación que existe entre salud del ambiente y salud humana. O sea, no son ámbitos que se puedan considerar separados. Y plantea que puede haber, o sea, que las sociedades saludables solo pueden existir en agrosistemas saludables, ¿no? En segundo lugar, también al incorporar el problema de la salud, señala el daño que origina la contaminación y los plaguicidas a los trabajadores, pero también a los habitantes de las áreas que están próximas a los campos de cultivo. Y finalmente también el daño a la salud que causan los alimentos contaminados con sustancias tóxicas, como los plaguicidas. Otro elemento también que está presente en el conjunto de los trabajos es que vincula la agroindustria y la producción alimentaria en gran escala que se produce en las ciudades. Ambas son parte de una misma ecuación y que en algunos trabajos lo llaman el modelo agroalimentario hegemónico.
También en el conjunto de los trabajos se presenta una prospectiva basada en las alternativas, y pongo entre comillas porque cito realmente el trabajo de Altieri y de Toledo, en las alternativas revolucionarias del sistema agroalimentario que está planteando la pequeña agricultura familiar y la agricultura campesina, y que señalan un derrotero hacia un modelo civilizatorio alternativo. Aquí retomo los planteamientos que están presentes en el trabajo de Jaime Morales y de los otros colegas que escribieron conjuntamente. Esta agricultura se gesta en el campo, pero también en la ciudad, y requiere de una articulación de las dos ámbitos territoriales. Ahora, lo importante también de estos conjuntos de trabajo es que reposiciona el papel fundamental de la agricultura familiar o campesina en los procesos del cambio de gran calado y de larga duración. Y aquí voy a señalar los elementos que están apoyando esta visión. En primer lugar, la agricultura campesina y familiar deja de ser repositorio de atraso y se destaca su conocimiento profundo del ambiente y su compromiso con los sistemas agrícolas sostenibles. En segundo lugar, la unidad doméstica y la agricultura familiar dejan de ser un sector conservador y solo reactivo al cambio para convertirse en un sector abierto al cambio y a la innovación desde lo local. En tercer lugar, la producción campesina deja de ser una rémora del progreso y se destaca su gran adaptabilidad a la diversidad geográfica y ambiental de México, y se destacan sistemas agrícolas que tienen todavía mucho futuro y mucho que aportar para la alimentación de México, como son la milpa, la agricultura de terrazas, sobre todo en un territorio mexicano como es tan accidentado, y también la agricultura lacustre, que, bueno, tuvo una gran importancia y que ahora la tiene solamente limitada, pero tiene muchas posibilidades realmente de continuarse. Se destaca su papel crucial, este es en cuarto lugar, su papel crucial en el mantenimiento de la biodiversidad, en el resguardo vivo de los recursos genéticos que son de una importancia capital para la humanidad. Aquí se hace referencia concretamente al papel que tienen realmente la pequeña agricultura familiar en el resguardo de 60 diferentes razas de maíz que hay en México, pero también de otras razas de productos que han sido originarios de México y que tienen una importancia capital también porque son importantes en el consumo alimentario mundial. Finalmente, se destaca en esta agricultura su visión holística y relacional, que resulta más cercana a la complejidad que los científicos o que los sistemas científicos que fragmentan y aíslan el conocimiento. Otro punto central que yo encuentro en estos trabajos es que en ellos se enfatiza y se basa la investigación en una perspectiva del trabajo de investigación inter, multi y transdisciplinaria, donde se enfatiza el diálogo y particularmente el diálogo de saberes. Este tipo de trabajos pues es realizado no solamente desde las ciencias sociales, sino también desde la agronomía, también desde la ecología, desde la botánica e incluso también desde la geografía y la economía. Es decir, son visiones que atraviesan
diferentes campos disciplinares, porque la problemática no puede ser comprendida desde solo una disciplina o desde un solo grupo de disciplinas. Por ello se insiste en un diálogo. Y al hablar de transdisciplinas se advierte también del diálogo de saberes que tienen las comunidades campesinas, ¿no? Y particularmente se destaca la fructuosa vinculación que existe entre el sector académico y los campesinos a través de la agroecología y de los sistemas agroalimentarios localizados, y finalmente lo que ahora pues empieza a ser cada vez más importante en la agricultura urbana. Los trabajos también que se presentan se basan en investigación-acción o en una investigación participativa, y por esa razón destacan elementos que en una visión puramente de escritorio y de gabinete no lleva a ver realmente aspectos de manera limitada. Ahora, yo advierto algunos puntos que tendrían que ser más abiertamente elaborados, trabajados, pero que todo trabajo también cumple una labor de señalar elementos que son todavía necesarios para profundizarse. Y yo creo que la riqueza de este trabajo también existe en señalarnos estos campos que deben de ser trabajados con mucho mayor profundidad. En primer lugar, existe todavía la pregunta de si la pequeña agricultura o la agricultura familiar va a ser realmente una alternativa para alimentar una sociedad urbana cada vez en mayor crecimiento. Todas las prospecciones que existen es a que las ciudades seguirán creciendo, y las ciudades realmente no tienen una capacidad limitada para proveerse de alimentos. Aquí hay un campo. Los trabajos que existen sobre esto, pues plantean que sí es posible, y plantean incluso que la agricultura familiar satisface el 70% de las demandas alimenticias de las sociedades en general, tanto urbanas como rurales. Sin embargo, cuando uno entra realmente a querer ver con más detalle esta problemática, uno ve que las estadísticas que nos ofrece, en concreto en el caso mexicano, son absolutamente insuficientes. Realmente yo he buscado el tratar de ver cuánto de la producción de pequeña escala en frutas y hortalizas en particular realmente está en manos de la pequeña producción familiar, y no hay realmente estadísticas, y uno tiene que hacer una serie de acomodos para realmente tratar de darse una idea y ver la importancia, ¿no? Hay un trabajo de los años 90 donde se señala que esta agricultura familiar de pequeña escala provee el 30% del consumo alimentario de estas frutas y hortalizas. Sin embargo, uno ve después de todos los manejos que hacen de la estadística, suposiciones o algoritmos que llaman, que no son del todo convincentes. Ahora bien, yo creo que es necesario también ver con mayor atención a los jóvenes en el campo. Realmente lo que vemos realmente en los jóvenes es que hay un abandono, y también hay poca valoración por el poco ingreso también que se genera de los trabajos agrícolas, ¿no? Y aquí, pues, realmente, si no hay esta generación de reemplazo, ¿qué va a pasar con esta agricultura familiar, ¿no? Se señala en los trabajos, pero yo creo que sobre esto hay necesidad de hacer mayor investigación. También hay necesidad de ver la migración interna e internacional
el papel de las remesas en el mantenimiento de esta agricultura y que existen. Entonces, hay trabajos, pero los trabajos generalmente sobre el caso concreto de las remesas, pues apuntan a que estos van a otros rubros y no tanto a la reinversión o a la producción agrícola. Yo creo que sobre esto vale la pena el profundizar mucho más, ¿no? Ahora, en los trabajos yo advierto que domina una perspectiva dualista, donde se caracterizan los contrarios, es decir, por un lado la agricultura industrial, por otro lado la agricultura familiar. En tanto un grupo como en otro hay una diversidad, que yo creo que tiene que ser o es importante el caracterizarla y ver realmente más allá de esta visión dicotómica de la industria y de la producción de pequeña escala campesina o familiar, ¿no? Hay también, y yo lo advierto, una perspectiva maniquea, ¿no? Donde la agricultura industrial y la gran industria alimentaria son los malos de la película, sin detenerse a considerar la diversidad y las contradicciones que hay al interior de este sector. No se trata de decir que no tengan realmente un papel pues muy crítico en los problemas que, es decir, advertimos de desigualdad, de pobreza, de hambre, etcétera, pero yo creo que es necesario realmente empezar a ver esta diversidad y las contradicciones que existen al interior de la misma. También hay necesidad de dejar de ver el Estado como una entidad homogénea, ¿no? Y siempre aliado al capital. Yo creo que aquí hay que ver la existencia de sectores, incluso de personajes que son proclives y que se ven obligados o que se ven obligados a apoyar las iniciativas agroecológicas, ¿no? Bueno, estos serían puntos, yo creo que trazan una agenda de investigación para estudiarlos con mayor detalle, ¿no? Y con esto termino mi comentario. Considero que este libro realmente es valioso, nos mete en una discusión que se aparta de los caminos convencionales a partir de los cuales se ha venido estudiando los problemas de la producción alimentaria y del hambre, ¿no? Eso sería mi comentario. Muchas gracias, doctor Humberto. No sé si el doctor Guillermo pudo restablecer su conexión para devolverle la palabra a la doctora Anaí, que también tuvo problemas técnicos. Pues no sé qué tan bien se me puede oír. Se le escucha bien. ¿Sí? Bueno, pues aquí estoy. Disculpen por esta desaparición, pero pues todavía mi relación con el mundo tecnológico es complicado y obviamente la computadora que yo tengo también tiene una mala relación a esto ya funcione. Y por favor, que siga, que siga su turno la doctora Anaí Copizzi. Ya la presentó la secretaria técnica de la cátedra, la maestra Olimpia Muñoz. Espero que ahora también ella pueda seguir. Bueno, pues muchas gracias. Ay, una disculpa enorme porque además Anaí, yo sé que... ¿Me escuchan? ¿Sí o no? Ah, no, no me escuchan. ¿Sí? Sí, me escuchan. Una disculpa enorme porque además yo seguía hable y hable y hable y yo no me enteraba de que no me escuchaban. Y ya hasta que no recibí una llamada de Olimpia. Bueno, yo creo que más o menos entendí que me quedé en lo introductorio, que coincido con lo que decía Humberto sobre la metodología y sobre los grandes rasgos que comparte el libro. Y bueno, la verdad es que a diferencia de lo que presentó Humberto y que qué bueno,
yo trato de ser como más estructurada para no perderme, ¿no? Entonces, presentaré capítulo por capítulo y trataré de ser súper breve en cada uno de ellos. Bueno, el primer capítulo, ay, por favor, si otra vez llega a haber problemas de comunicación, háblenme porque si no, no me entero como estoy leyendo, no estoy viendo la pantalla. Entonces, por favor, háblenme. Bueno, esperemos que no haya problemas ya. El capítulo 1 está titulado como el devenir de la agricultura en América Latina entre la industrialización predadora y el rescate de las prácticas tradicionales sustentables. Aquí escribe Alejandro Macías y Yolanda Lisset Sevilla. El capítulo es una especie de capítulo introductorio en donde se ofrece un marco desde el cual poder entender el corpus del libro y desde el cual se ubica al lector sobre la perspectiva desde donde se discuten las diferentes experiencias relatadas en el libro. A pesar de que este capítulo propone algunos conceptos e ideas, no determina el camino de discusión teórica que siguen los autores en los distintos capítulos. En este capítulo, los autores presentan el devenir de la agricultura en América Latina entre la industrialización depredadora y el rescate de las prácticas tradicionales sustentables. Se parte de la idea de que existe una heterogeneidad en las prácticas agrícolas en México y en América Latina, con grandes contrastes en el que existen y coexisten los grandes y modernos agroindustriales para los mercados nacionales y de exportación, con la generación de importantes costos ambientales y los pequeños productores de autoconsumo que frente a dicho modelo de modernización resisten en el día a día preservando y rescatando prácticas tradicionales de cultivo. Los autores reconocen a la Revolución Verde como el parteaguas de las prácticas agrícolas, cuyo objetivo era la erradicación de las hambrunas con la creación de tecnologías y el uso de la ciencia al servicio de la agricultura. A partir de la Revolución Verde se reconoce el uso de maquinaria a gran escala para el cultivo y el excesivo uso de plaguicidas y semillas mejoradas con grandes consecuencias al medio ambiente y a la salud. A pesar de que la Revolución Verde buscaba la producción de grandes cantidades de alimentos para erradicar el hambre, fracasó en su intento al impulsar el acceso desigual a los alimentos. Los autores apuntan que paulatinamente se ha dado el desplazamiento de prácticas tradicionales agrícolas y del uso de semillas autóctonas con la desvalorización y pérdida de prácticas tradicionales, con la consecuente ruptura de estructuras familiares y comunitarias. Ante este escenario, los autores reconocen y ponderan distintas alternativas como son la agricultura indígena, la agricultura convencional y la agricultura ecológica. El punto de partida lo centran en la agroecología como una forma de agricultura económicamente viable, ecológicamente apropiada, culturalmente adaptada y socialmente justa. Finalmente, los autores reconocen a la agroecología como una disciplina científica alternativa, como una práctica agrícola emergente, tecnológicamente innovadora y como un movimiento social, cultural y político y como una forma de reivindicación campesina en América Latina. El capítulo 2, la producción alimentaria en México, un gran problema para el medio ambiente, de Fátima Ousni, de Isaí Guizar, de Humberto Bracamontes, de Virginia Aguilera y de Mariana Lares. La propuesta de este capítulo es hacer una reflexión sobre la producción de alimentos en México, discutiendo el modelo tecnológico e industrial de intervención alimentaria generado después de la Revolución Verde, a partir del cual se construye el supuesto de escasez y, por lo tanto, la necesidad de abasto de alimentos a la población mundial, con lo cual los autores reconocen que la producción de alimentos se convirtió
en un problema de Estado, creando una gran cantidad de políticas públicas nacionales e internacionales de corte capitalista y neoliberal orientadas a la producción de alimentos. El objetivo de los autores está centrado entonces en discutir que la escasez y la necesidad de alimentar a la población mundial trajo consigo la producción masiva de alimentos con importantes modificaciones y alteraciones en su estructura, con la consiguiente generación de problemas en la salud, así como contaminación y degradación de los recursos naturales. El capítulo 3, titulado Tierra de Monte, recuperación de alternativas sustentables de producción agrícola en el sur de Jalisco, es también de Alejandro Macías y de Lisette Sevilla. Este capítulo relata la experiencia y los resultados de lo que inicialmente fue el proyecto de investigación, los pequeños productores en la agricultura y alimentación, la experiencia desde 3 regiones agrícolas en México, bajo el seno del CUSUR de la UDG, en donde se relata el caso concreto de Zapotlán el Grande, en el sur de Jalisco. El capítulo fue elaborado con base en la realización de trabajo de campo, con observación participante y realización de entrevistas a diversos actores. En principio presenta una recapitulación interesante sobre el desarrollo agroindustrial en el sur de Jalisco, tomando en cuenta varias aristas, pero en donde se hace especial énfasis en la reconversión de la agricultura con el auge de la agroindustria y el desplazamiento de productores locales y la consecuente pérdida de conocimiento tradicional. Y cito, se cambió el paisaje verde por el blanco de los invernaderos. Cierro. Sin embargo, a pesar del reconocimiento de dicha realidad, también se distingue que en Jalisco, así como otros estados, hay diferentes experiencias que relatan alternativas. Dentro de las alternativas e iniciativas, Macías y Sevilla se centran en la experiencia del proyecto de la parcela Huitlatlahui, creo que lo pronuncié bien, con un trabajo colaborativo entre agricultores, amas de casa, académicos y estudiantes, con un plan a 10 años, el cual viene desarrollándose desde el 2013. El proyecto de la parcela Huitlahui, ya ni sé si lo pronuncio bien, de acuerdo a lo que se relata, tiene 3 espacios de trabajo. El primero, plantación de maguey pulquero, rescate de maguey pulquero ante la pérdida paulatina de la elaboración del pulque, con talleres centrados en el diálogo de saberes, la plantación y sus vicisitudes y el Festival del Pulque, etc. 2. La plantación de hortalizas para el aprovechamiento de sus propiedades para el combate natural de plagas. Y 3. Banco de semillas para la recuperación de semillas criollas. A raíz de estos ejes surgieron una variedad de acciones y estrategias no contempladas inicialmente, como son la Escuela de Saberes Campesinos, la Radio Comunitaria Huitlacoche y el Observatorio de Prácticas Comunitarias para el Buen Vivir. Finalmente, los autores se posicionan diciendo que académicos, amas de casa, campesinos y estudiantes siguen en pie de lucha bajo el proyecto de la parcela y esto por lo menos a mí me consta. El capítulo 4. Voces de la Tierra Pródiga. Testimonios campesinos sobre las transformaciones socioambientales en la costa de Jalisco, occidente de México. De Peter Gerritsen, Elena Lazos, Natalia Álvarez y Jazmín Solís. Este trabajo inicialmente enfoca el análisis en reflexionar sobre la profunda crisis que sufre el campo mexicano, en donde no está asegurada la soberanía alimentaria y la cual es multidimensional, multifactorial y multiescala. Se emite una fuerte crítica al modelo de desarrollo económico, el cual promueve la dependencia y el cual ha generado una gran cantidad de conflictos socioambientales, en donde el despojo de territorios, la privatización de recursos y la amenaza a la agrodiversidad son una de las principales causas. El capítulo, al exponer el trabajo empírico realizado con talleres de la huerta y Villa Purificación en la costa de Jalisco,
desde una perspectiva centrada en la agencia de los actores, retoma las percepciones y opiniones de los actores locales frente a los problemas socioambientales de la zona costera, y en cuanto a la transformación de la región, en donde se percibe como uno de los principales problemas la pérdida de identidad campesina. En esta transformación del campo y de la región, los actores locales identifican que hay ganadores, como los agroindustriales, los gobiernos y los intermediarios, y perdedores como los pequeños productores. A pesar de que el taller no tenía como objetivo llegar a propuestas locales de solución, fueron los propios actores quienes reflexionaron sobre cómo llegar a resolver en la práctica los conflictos vividos en la región. Ahorita te atiendo, mi amor. El capítulo 5. Los saberes campesinos y la construcción de conocimientos en torno a agriculturas más sustentables. Una experiencia desde Jalisco, México. De Jaime Morales, Eric Alvarado, Larisa Vélez. Uno de los objetivos centrales de este trabajo es presentar la experiencia de la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias de Jalisco, RASA, en donde se vive la agroecología como un eje articulador de movimientos sociales y de diversos actores, no solo como una práctica agrícola, sino como una posición política desde la cual resistir ante la crisis rural a la crisis civil y a la crisis civilizatoria. Desde la organización y experiencia de la red se busca mantener la identidad cultural como campesinos y la vinculación con otros movimientos sociales y actores. RASA es un espacio de encuentro de campesinos, indígenas, mujeres, neorurales, consumidores y asesores. Desde la red RASA, la agricultura sustentable se vive y promueve como un cambio social de resistencia cotidiana del campesinado, en donde se revalorizan conocimientos tradicionales desde una posición ética y política. De manera que otro de los objetivos de este trabajo es enfatizar sobre la importancia del diálogo de saberes, del encuentro intercultural y del intercambio de experiencias, logrando entender cómo se construye el conocimiento de manera colectiva y en comunidad, en oposición al paradigma de conocimiento imperante, occidentalizado y muchas veces insensible al valor humano y a los conocimientos tradicionales. Este trabajo presenta una de las alternativas de agricultura sustentable en Jalisco, en donde se promueve la formación y construcción de conocimientos, la conservación de conocimientos tradicionales y de comercio justo, intentando cerrar el ciclo de lograr transformar el modelo actual a una forma distinta de vivir y de hacer agricultura. El capítulo 6, hacia la definición de una epistemología pulquera, conocimiento tradicional y saberes locales de los tlachiqueros, campesinos del maguey y del pulque en México, de Blanca Velasco, indica que el pulque es el eje articulador. La propuesta de este capítulo está centrada en reflexionar sobre la construcción del conocimiento a partir de la elaboración del pulque, con énfasis en el trabajo de los tlachiqueros, lo que ella dice los alegradores de la vida, como guardianes de conocimientos, saberes, prácticas y cosmovisiones. La autora propone ponderar los conocimientos tradicionales como una crítica al positivismo, al método científico y al paradigma dominante de construcción de conocimientos. A partir de la elaboración del pulque se reflexiona sobre una epistemología particular, la cual se construye y se reconstruye generación tras generación a través del lenguaje y de las propias prácticas, y el cual es oral, local, colectivo, diacrónico y holístico. A partir del conocimiento del pulque y alrededor del pulque se expone el complejo sistema de conocimientos, los cuales se han conservado y transmitido de generación en generación durante 2000 años, es decir, desde la época prehispánica, los cuales conforman un complejo sistema de conocimientos alternos a las epistemologías occidentales y que son un sistema de conocimientos de gran valor y de gran calidez humana. El capítulo 7, Espacios sociales de innovación en territorios rurales bajo monocultivo de alto rendimiento en la Pampa húmeda argentina, de Alejandra Chena. Este es el único capítulo que se escapa al contexto regional de Jalisco y de México. Su ubicación geográfica se localiza en la región de Rosario, en Argentina, y en la Pampa Sojera. A lo largo de este trabajo, la autora relata la experiencia
de generación de espacios sociales de innovación como alternativa sustentable de producción a pequeña escala frente a la producción de grandes extensiones de soja, lo que en México llamamos soya, de soja transgénica. Al igual que otros capítulos del libro, la perspectiva metodológica está centrada en conocer la realidad y el punto de vista de los propios actores a través de la investigación, acción participativa, con actores locales para identificar pautas culturales comunes, rasgos distintivos e historias propias para dar cuenta del patrimonio biocultural. Si bien la autora no presenta el trabajo como una discusión desde los megaproyectos, como son la producción de grandes extensiones de tierra con importantes impactos en el territorio, el capítulo da cuenta de lo que pasa en muchas regiones de México y en América Latina, con el uso de la tierra para el monocultivo, con orientación al negocio de la agroindustria destinada a la producción de biocombustibles. El capítulo 8, Cosmos, Corpus y Praxis, el abigarramiento de estrategias campesinas y agroindustriales de la organización rural en Cuquío, Jalisco, de Manuel Espinosa Sánchez. El autor ubica su trabajo en la Unión de Campesinos de San Pedro Ocotic, en Cuquío, Jalisco. La perspectiva desde la cual presenta su trabajo resulta interesante, al relatar la experiencia vivida en el día a día por los campesinos organizados en la Unión. Interesante porque a pesar de no tratarse de una organización con un proyecto contestatario ni crítico al modelo de desarrollo, luchan por sobrevivir y existir en la cotidianidad del campo, en donde se puede observar el cómo se organizan y cuáles son los retos y obstáculos a enfrentar. El trabajo da cuenta de una de las tantas experiencias que viven en la ruralidad, con la vida diaria de los campesinos, de las cuales está conformado el campo mexicano. Los miembros de la Unión de Campesinos, a pesar de sus limitaciones y de su diversificación agroproductiva, los miembros de la Unión de Campesinos, a pesar de sus limitaciones y de sus circunstancias, implementan estrategias tradicionales y de agricultura y de diversificación agroproductiva. Sin embargo, el autor apunta que desde los principios del modelo de desarrollo económico de producción en el campo y desde el enfoque de las políticas de bienestar y empresarial, la Unión de Campesinos sería un fracaso, pues ha querido funcionar como empresa y en varios intentos ha fracasado. El énfasis que el autor propone es centrarse en los conocimientos puestos en juego en la cotidianidad de los campesinos de la Unión, el entender la lógica campesina de otra manera y no solo bajo la lente del desarrollo, en donde desde la mirada de la agroecología, la organización de los campesinos representa una forma de vida con saberes y tradiciones propias. Se denota que bajo los intentos de modernización del campo se desplazan prácticas campesinas tradicionales de cultivo y de autoconsumo. Por lo tanto, los campesinos se ven expuestos a características materiales y a una gran cantidad de incapacidades, así como a las dependencias de insumos externos para el cultivo y para la sobrevivencia diaria. Se generan entonces un círculo vicioso de dependencia de mercado y de insumos proveídos por las políticas públicas de los gobiernos. Al igual que en otros capítulos, el autor considera que ante dichos embates la tabla de salvación es y ha sido el rescate y la salvaguarda de la agricultura tradicional, de autoempleo, de autoconsumo, de autosuficiencia, de soberanía alimentaria familiar y de identidad comunitaria. El capítulo 9 y último, el surco como escuela, de José Luis Cefó, presenta una forma muy peculiar de escritura, así como de presentar su trabajo. Resulta ser un capítulo muy agradable en su lectura y muy cercano, pues el autor presenta el relato etnográfico de la vida de un campesino, de don Eudoro, en la milpa. A través de diferentes líneas, el autor nos lleva a conocer la cotidianidad de la vida de don Eudoro en el campo, pero específicamente en la milpa. La línea de análisis que nos propone el autor está centrada en el surco, la milpa y el trabajo agrícola. Y de manera textual expone que el surco es la escuela que no extiende certificados impresos en papel, sino que los imprime en el alma de la gente. De manera tal que el capítulo habla
sobre el alma de un campesino michoacano que ha dejado su vida en la milpa. El capítulo además también discute el diálogo de saberes entre expertos académicos y políticos sobre el conocimiento científico del maíz y sobre la legislación y reglamentación del cultivo de maíz y la conservación tradicional, el cual resulta ser un tema de preocupación para el autor y necesario de ser atendido. Bueno, yo los invito a leer el libro, me parece sumamente interesante y sumamente necesario. Y sobre todo yo creo que para el sur de Jalisco es un libro que tiene muchos elementos y que nos invita a repensar nuestra zona sur de Jalisco. Y bueno, pues gracias. Muchas gracias, Anaí. ¿Se me escucha? ¿Se me ve? Se te escucha, no se te ve. Bueno, a ver si ahora se me ve. No. Bueno, es más importante que se me escuche. ¿Ahora ya se me ve? No, doctor. Bueno, no importa. Bueno, muchas gracias a la doctora Anaí Gómez Fuentes por su presentación. Muchas gracias al doctor Humberto González por la suya. Nos han dado buenos panoramas de la problemática que se presenta en el libro, una problemática muy importante en este momento en que el sistema, lo que llamó el doctor Humberto González, el sistema agroalimentario hegemónico, el modelo agroalimentario hegemónico, parece estar en crisis. La crisis se pone de manifiesto muy claramente en esta época de pandemia y las alternativas viables pues todavía no están muy claras. Existe el modelo de agricultura familiar que es muy importante, sin embargo, tiene un problema de estar situado claramente en desventaja respecto al modelo hegemónico. Como dijo el doctor Humberto, no se trata de decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, pero sí de decir que hay un modelo dominante que desplaza y subordina al otro. Y quizás un problema muy claro de el modelo de agricultura familiar o agricultura campesina es que parece ser insuficiente por el pequeño tamaño de las explotaciones agrícolas y por la falta de recursos y por falta de infraestructura importante, suficiente, parece ser también problemático para garantizar la sobrevivencia, la prosperidad de una familia, de las familias que lo implementan. Y bueno, este es uno de los puntos que me gustaría del que se hablara, ahora que los autores, los coordinadores de este libro y coautores, que son el doctor Alejandro Macías y la doctora Lisette Sevilla, pues nos van a hablar de este libro. El doctor Alejandro Macías es economista de formación originaria y luego se convirtió a la antropología social y es doctor en antropología social por el CIESAS Occidente. Y la maestra Lisette Sevilla, pues ella, su formación original es en literatura, es un campo que sigue cultivando, pero tiene una maestría en desarrollo y en desarrollo sustentable y ha trabajado en investigaciones sobre temas de desarrollo sustentable en el sur de Jalisco, precisamente, y es profesora investigadora, igual que el doctor Alejandro Macías, en el Centro de Estudios Territoriales del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Entonces, les pido por favor al doctor Macías y a la maestra Sevilla que tomen la palabra y nos hablen del libro que coordinaron. Sí, muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Primeramente, agradecer al doctor Guillermo de la Peña
la oportunidad que nos da de presentar este libro en el marco de la Cátedra de Estudios Regionales. Pues es un libro que llevó un buen tiempo ser coordinado con los diferentes autores, que tiene una diversidad de elementos que voy a comentar en este momento. Yo agradezco también a Humberto González y a Anaí Gómez los comentarios. Creo que fueron muy amplios y muy puntuales, muy precisos respecto a lo que es la estructura de este libro, tanto en sus fortalezas como en sus áreas de oportunidad. Nosotros empezamos la idea de este documento cuando quisimos darle voz a los productores de pequeña escala, en un momento en el que la agricultura industrializada y quienes participan en ella se consideran como los empresarios exitosos, los que han generado una revolución en el campo, particularmente en regiones como en la que nosotros estamos, que es el sur de Jalisco, donde se habla de que este tipo de agroempresarios representan el futuro para la propia región, y esto sucede en muchas otras partes de México y de América Latina. Nosotros considerábamos que era fundamental también que la gente conociera qué está pasando con los agricultores de pequeña escala, con aquellos que no tienen tanta difusión, tantos medios a través de los cuales conocer su trabajo, pero que día a día están resistiendo con sus actividades cotidianas este modelo agroindustrial que, si bien es cierto, como destaca Humberto González, que es un modelo muy heterogéneo y que hay que encontrar todas las diferentes características o diferencias que al interior existen, en realidad, pues como modelo sí es un modelo altamente predatorio, en nuestra consideración, que ha ocasionado un deterioro del medio ambiente muy grande, y que también está ocasionando una pérdida de algo que para nosotros es fundamental en el futuro de la agricultura y en el futuro de la alimentación de los seres humanos, como son los conocimientos tradicionales. Entonces, por eso este libro lo pensamos que girara sobre estos dos elementos. Uno es la relación del ser humano con el medio ambiente, particularmente en la agricultura, la manera como se puede reconciliar este medio ambiente, esta relación que ha sido vertical y que ha sido de aprovechamiento del ser humano, de dominio y aprovechamiento sobre el medio ambiente, sobre la naturaleza, y que nosotros creemos y volvemos a recapitular lo que hacían las sociedades indígenas y lo que siguen haciendo muchos productores de pequeña escala, que es una relación mucho más horizontal con la naturaleza, mucho más fraterna, y donde se rescate la posibilidad de obtener los alimentos de la naturaleza, pero a través de un respeto a sus características. Entonces, por eso este libro gira mucho en torno al concepto de agroecología como una experiencia que cada vez gana más fortaleza, que cada vez está más presente en muchas comunidades, que si bien es cierto es algo, en algunas otras es algo incipiente y todavía ocasiona mucha resistencia por parte de los actores, en otros lados ha demostrado ya su riqueza y las enormes posibilidades que tiene, no solo de abastecer y de dar sustento a los propios agricultores que la practican, sino a las comunidades y en un elemento un poco más amplio a las ciudades. Existe ciertamente la inquietud de que si este tipo de agricultura podrá sustentar las necesidades de los consumidores urbanos en el mediano plazo. Yo lo pienso que sí, claro que hay que investigar mucho más, pero yo pienso que en la medida en que las sociedades se vayan entendiendo más que la agroecología, que la producción orgánica y que esta diversidad de ecosistemas se puede generar muchos mejores niveles de rendimiento por la propia diversidad que se da, podrán ser aplicados. También este libro gira muy concretamente sobre los conocimientos locales, los saberes locales, que han sido vituperados por la ciencia hegemónica, la llamamos nosotros la ciencia occidental, o por los grandes grupos de poder, como conocimientos atrasados, conocimientos que no tienen mayor valor, que no son comprobados científicamente de acuerdo a los parámetros de esta ciencia occidental, y que para los autores de este libro
pues es todo lo contrario. Es importante rescatarlos porque estos conocimientos tradicionales le han permitido a muchas sociedades, como los estudios de caso que se presentan en este libro, salir adelante en diferentes momentos de la historia, lograr esta relación otra vez fraternal con la naturaleza y poder subsistir aún en condiciones muy adversas. Entonces, hoy que vivimos una crisis alimentaria y una crisis medioambiental tan grande como la que se vive en el mundo, del cual la pandemia que hoy vivimos, yo la considero que es el primer aviso del cambio climático y de lo que va a suceder en los próximos años, pues tenemos que estar abiertos, muy abiertos a recuperar estos conocimientos tradicionales, no de una forma de ignorar a los conocimientos científico-tecnológicos, sino de una forma de establecer un diálogo horizontal entre ambos tipos de conocimiento que permita a la propia humanidad encontrar respuestas a este cambio climático que desde la pura ciencia estamos viendo que no se le encuentran las suficientes soluciones. Entonces el libro, esta era la parte fundamental que consideramos Lisette y su servidor para organizar este libro. Invitamos a gente de alta capacidad, gente que ha trabajado en el campo, directamente con los agricultores, directamente con los actores rurales desde hace muchos años y que podían darle voces a estos actores. Lo que nosotros nos propusimos era que no fuera la voz del investigador en la que hablara, generalmente que principalmente se pudiera hablar el propio productor de pequeña escala, el propio agricultor, a través de los investigadores. Obviamente agricultores y agricultoras, que también queremos resaltar mucho, porque en varios de los capítulos, y en particularmente en el que redactamos Lisette y yo, se destaca mucho la labor de la mujer como parte fundamental de los procesos agroecológicos y de los procesos del rescate de estas formas de conocimiento tradicional. Entonces, esta es la propuesta que nosotros quisimos presentar. Repito, pues hablamos principalmente del estado de Jalisco y de México, pero también incluimos un capítulo, o se incluyó un capítulo de Argentina, porque también era fundamental conocer cuál era la experiencia que se estaba dando en aquel entorno, donde la agricultura sojera, la agroindustria de gran escala productora de sojo, ha sido una de las formas más importantes pues de depredación y de arrasamiento de pueblos enteros en aquella parte. Yo tuve la oportunidad de conocer algunas de estas experiencias y la verdad es dramático la manera como pueblos enteros han desaparecido en virtud de este tipo de agricultura que utiliza agroquímicos a gran escala y que ha enfermado a mucha gente. Entonces, conocer cómo se estaba respondiendo también me estaba dando, nos parecía importante para conciliarlo con lo que pasa aquí en México. Estamos conscientes y creo que lo que señala Humberto es fundamental. Hay muchas aristas que requerirán mayor investigación, que creo que los diferentes escritores y nosotros también en lo particular lo estamos haciendo, estamos tratando de profundizar sobre estos procesos que en el momento que se escribió el libro eran incipientes y que ahora tienen una mayor consideración, y creo que en el momento de la crisis actual la respuesta de esta agricultura de pequeña escala también será fundamental, como ya empieza a ser documentado en diferentes partes de América Latina. Yo le voy a ceder el uso de la voz a Lisette para que nos comente también sobre su experiencia en la realización de esta obra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, nada más para sumar un poco a lo que ya comenta Alejandro, que abordó prácticamente de manera profunda toda la reflexión que supuso trabajar este libro. En este libro, bueno, es muy significativo porque además se reúne el trabajo de años de varias compañeras y compañeros de varios territorios, de diversos territorios, que recuperaron también las propias experiencias en torno a las agriculturas sustentables, a los saberes tradicionales, lo que cada entorno define por sí mismo como agricultura sustentable o como saber tradicional. Y también ha supuesto un reto porque a 3 años de estar trabajando en este proyecto,
los procesos han ido en transición, han surgido nuevos proyectos, han surgido nuevas redes de colaboración bueno, dan cuenta de esta reflexión que justamente estamos retomando de cómo la agroindustria sí ha significado en algunos territorios como una práctica depredadora. Ya se han documentado en recientes meses las experiencias de varios actores sociales y en varias comunidades del impacto que ha tenido este tipo de agricultura en su organización social. Y bueno, es una experiencia muy, muy importante porque al reunirnos en este libro, las investigadoras y los investigadores, pues también tenemos el reto de continuar trabajando en esta línea de investigación, de fortalecerla y bueno, de tratar de establecer algunos criterios de reflexión que van a ser importantes, como ya lo comentaba el doctor Humberto, los retos que queda también de hablar desde otras reflexiones del Estado. Y bueno, en general es un poco lo que yo quería compartirles. Me parece también interesante que, bueno, este libro también provoca o los invita a tener el interés de acercarse de manera individual al trabajo que han tenido cada uno de los autores y de las autoras de este libro, la trayectoria que han desarrollado a lo largo de este tiempo alrededor de estos trabajos que ya se presentan aquí y que han continuado. Muchas gracias y pues estamos pendientes por si tengan alguna pregunta. Doctor, ¿no está todavía conectado? Bueno, en lo que el doctor Guillermo lo podemos localizar, les pedimos a los participantes, tanto de Blue Jeans como de Facebook, que nos hagan llegar sus preguntas, ya sea en Blue Jeans levantando su mano para darles la palabra y en Facebook Live, los que siguen la transmisión en vivo, pueden hacer sus comentarios en la parte del chat y se los haremos llegar a los ponentes. Bueno, yo sí les quería preguntar a Alicia Alejandro si se puede conseguir actualmente el libro, dónde se puede conseguir. Creo que no sé si es de la editorial de la UDG, un poquito de mayor información técnica en eso para los que todavía no pueden acceder a ese libro. Sí, el libro fue editado por RUA, en coedición con la Universidad de Guadalajara. Nosotros tenemos varios tomos que están todavía a disposición y si nos escriben aquí al CUSUR, nosotros ya nos ponemos de acuerdo. Mi correo electrónico es alejandro.m@cusur.udg.mx. El de Lisset es lisset.sevilla con las mismas @cusur.udg.mx y nos ponemos de acuerdo para hacérselos llegar a donde ustedes nos digan. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien de Blue Jeans quisiera tomar la palabra, también a los comentaristas, si algo se les pasó, si algo se les vino a la mente, con gusto le damos un espacio. Doctor Humberto. Yo soy Margarita Calleja del CUSEA. Pues estaba interesada en escuchar las participaciones de comentarios y me surge una pregunta y es, si habla del campesino, nosotros en antropología también aprendimos el concepto de pues autosubsistencia, que ellos solitos con lo que produce el campo pueden mantenerse. Yo creo que hoy en día es imposible encontrar ese tipo de campesinado, al menos en el sur de Jalisco. A lo mejor sería interesante un estudio que compare cuánto de su alimento proviene de la milpa del campo, de la parcela, y cuánto proviene de fuentes externas, de compras, de intercambios o de incluso supermercados. Me gustaría darme una idea. Yo creo que
pues resulta interesante para conocer los cambios y la integración pues del campo a la ciudad, inclusive desde otra perspectiva. Ese es mi comentario. ¿Puedo contestar? Sí, claro. Bueno, en el caso yo voy a platicar del caso de aquí de Zapotlán. Zapotlán es un municipio cuya cabecera pues ha adquirido características urbanas cada vez mayores durante los últimos años. Actualmente es una pequeña ciudad de 100,000 habitantes, pero sobre la cual gira mucha de la vida social y productiva en el municipio y en la región. En este caso, nosotros hicimos un estudio hace algunos años y mostraba que alrededor del 50% de los bienes alimenticios que consumían los agricultores de pequeña escala provenían ya de compras externas. 50% todavía se mantenía con producción local y 50% ya era de compras externas. Estaba hablando de hace 10 años, y ya la diferencia respecto a lo que había sucedido en el año 2000, pues ya era muy mayor. Entonces, yo quiero suponer que actualmente es mucho mayor esta proporción. Quiero entenderlo, de ahí que en el caso particular de nuestra experiencia en Zapotlán hemos visto que es un proceso de largo plazo. La gente se ha metido mucho ya en un modo de vida ajeno pues a lo que era la agricultura de autosubsistencia. De hecho, proyectos agroecológicos aquí en la región son pocos y es algo que apenas está en un proceso de cambio para lograrlo, pero lo que se ha alcanzado en estos años es un mayor convencimiento sobre todo de las mujeres, de las jefas de familia, que son las que han estado implementando estas estrategias agroecológicas. Esto lo hablo de lo que rodea pues al municipio, en el municipio de Zapotlán, que es más urbanizado. Ya en otros municipios de la región sur de Jalisco, bueno, las condiciones quizá cambien un poquito más, sobre todo en las áreas más que son netamente rurales. Muy bien. La doctora Magda. Doctora, no se le escucha. No sé si puede activar su micrófono. Doctora, no se le escucha. No sé si nos gustaría... Mi pregunta es sobre el comercio marginal. Bueno, yo le llamo marginal porque supongo... Ahorita voy, espérame. Perdón. Porque el mercado informal, digamos, está inundado de botecitos de berries, de cosas que provienen de estas industrias de las que ustedes están hablando. Entonces, por ejemplo, a lo mejor no en el supermercado, pero sí en la calle, sí en todos lados podemos comprar por 20, 30 pesos un bote de berries o un bote de... Entonces me pregunto si eso también se ha estudiado de alguna manera, quiénes son los que están moviendo ese negocio, si de alguna manera esta agroindustria está produciendo también un mercado informal que sea de tomarse en cuenta. Bueno, en el caso de los berries aquí en el sur de Jalisco, lo que nosotros hemos observado es que los empaques tienen una serie de estándares que son los que valoran qué producción es la que se empaca para exportación o para venta en los grandes supermercados, y dejan cuál no pasa estos criterios. Entonces lo que se hace es se le regresa al productor esto, y estos son los que los están acomodando a través de estos mecanismos. O sea, no es propiamente el empaque el que lo hace, sino al rechazar un cargamento, entonces es como estos, pues son productores medianos. Yo no podía hablar de productores pequeños porque son productores altamente capitalizados los que lo acomodan estos productos en el mercado. Y creo que en Jocotepec sucede lo mismo porque pues son las mismas empresas las que trabajan en ambos entornos. Gracias.
Bueno, yo me voy a permitir a leerles un comentario que nos hicieron llegar por el Facebook Live. Melda Torres dice, es un texto muy importante para el desarrollo de mi tesis, me agradaría poder contar con un ejemplar y además un diálogo más cercano con los coautores del libro. Yo estoy desarrollando un trabajo en la Huasteca Veracruzana en torno a la vulnerabilidad de derechos humanos campesinos por el uso de agroquímicos. Con gusto, Imelda, te ponemos en contacto con los autores y también les mandan saludos desde Nayarit, desde Chiapas y de otras universidades. También a Cristian Pinto le agradecemos el mensaje, creo que ya le pasé su pregunta sobre dónde lo pueden conseguir. No sé si alguien más en Blue Jeans, en lo que alcanzo a ver si hay más comentarios en Facebook Live. Ellen. Yo, sí, bueno, yo agradecerles también pues la presentación del libro a Humberto y a Anaí por los comentarios que nos invitan a darle una leída a este documento y bueno, también me gustaría que si fuera posible una versión digital, si no, pues entonces buscaremos la versión en físico y comentar pues que yo coincido en que sí es muy importante seguir haciendo estudios que retomen bueno, que visibilicen todavía a esta población que existe, que si bien, como Humberto menciona, no sabemos en qué, efectivamente, cuál es su aporte neto en términos de producción en el contexto regional, ¿no? Porque sabemos que aquí en Zapotlán, la agricultura de consumo humano, pues ha ido, sí, bueno, no de consumo humano, más bien la producción de la dieta básica está siendo desplazada por la producción de exportación, ¿no? Que sigue siendo alimento, pero pues es un alimento especializado y dirigido a pues un público extranjero, ¿no? ¿Y qué está pasando con los agricultores de nuestra región? Cómo se están reconvirtiendo, todos se van a volver aguacateros, todos le van a apostar a los berries. Un poco seguir estudiando este tema creo que es importante, porque ahora con esto que nos ha sucedido a todos, pues no vamos a vivir de berries y aguacates en un contexto en donde las fronteras se cierran, en un contexto en donde por términos de una pandemia, las carreteras se dificultan el acceso y que hemos visto que pequeños productores encuentran dificultad para mandar sus productos fuera. Entonces, bueno, creo que en este contexto el tema del campesinado retoma mucha importancia y creo que pues ahí hay que seguir insistiendo en fortalecer este sector a través de la investigación, pero también hay que dar el salto quizás a la política pública o a las recomendaciones, porque sí es necesario que, creo yo, y bueno, ahora que he estado haciendo algunas entrevistas a productores, me parece que en un momento de crisis como este, el campesinado retoma su importancia y bueno, tenemos de algún modo que pues seguir, ¿no? Visibilizando y fortaleciendo estas alternativas de pequeña escala que sin duda son bien importantes y nunca van a perder vigencia porque es ahí donde se producen los alimentos de la dieta básica, ¿no? Y creo que ahí es donde pues no hay que soltar este sector productivo y más aún ver de qué manera podemos impulsar otras formas de producción como es la agroecología o procesos de transición, ¿no? Que son muy necesarios y creo que más ahora, ¿no? Que nos damos cuenta que pues no por ser un alimento natural quiere decir que sea un alimento sano, ¿no? Y creo que cada vez nos está quedando más claro. Entonces, bueno, ese es mi comentario, felicitarlos como siempre y pues ya me espero que pronto tengamos la oportunidad de tener ese libro en las manos y también vernos, ¿no? Claro, muchas gracias, Helen, y coincidimos en esta necesidad de resaltar y de darle voz a este tipo de actores que pues que coincidimos que pueden representar la gran solución a muchos de los problemas de la alimentación en el futuro
primeramente para nuestro país y luego para otros países. ¿Alguien más que quiera comentar? También los comentaristas, si tienen alguna aportación a la pregunta que acaban de hacer. No, me voy a permitir leerles. Les voy una preguntita que me hicieron llegar también de nueva cuenta Imelda, es si en los trabajos incluidos en el libro se aborda el enfoque de derechos humanos campesinos. Bueno, no, en realidad no hay un trabajo en específico que lo aborde. Claro, en varios de ellos se toca de manera superficial el tema, pero no hay un capítulo que lo aborde directamente, no lo hay. Bueno, si no hay nadie más, no sé si el doctor Guillermo pudiera y quisiera hacer algún comentario final. Ya lo veo. Bueno, a ver si, a ver si me funciona. Bueno, ¿también me oyen? Más o menos, doctor. ¿Soy audible? Muy poco. No, Muy poco, doctor. no se me oye. No. Bueno, Creo que esta vez nos venció la tecnología en esa parte con el doctor Guillermo. Si no hay mayores comentarios, podríamos pasar a la despedida, pero no sin antes agradecerles y también pedirle a Alejandro o Lisette que nos dieran un número para poder designar quién va a ser el ganador de este ejemplar. Pero permítanme tantito abrir el registro. En el registro pusimos a los que estuvieron presentes en Blue Jeans, los que se inscribieron en el formulario, los que estuvieron en el Facebook Live. Esperemos que no se nos haya pasado nadie. Ahora sí, Alejandro o Liz, que nos digan un número. ¿De cuál a cuál? Del 1, del 1 para que quede yo, no te creas, ahorita te digo. Del 2 al 38. El 19. El 19 es para Imelda Torres Sandoval. Le mandamos una felicitación y nos ponemos de acuerdo con ella en un momento para hacerle llegar el ejemplar. Les agradecemos mucho su participación y el haber estado con nosotros un ratito. Le agradezco mucho a los comentaristas, al doctor Alejandro y a la maestra Sevilla y a todos los que se pudieron conectar en este momento. La transmisión la vamos a subir al canal de YouTube de la cátedra y también en las redes sociales, por si no pudieron verlo completo o algo, pues lo vamos a tener ahí listo en la página para que puedan observar. También, si desean obtener más información de la cátedra, pueden mandar un correo al correo de la cátedra, que es cátedra.estudiosregionales@gmail, y con gusto ahí podemos apoyarlos en lo que sea necesario. Muchas gracias. Les mandamos un saludo a todos. Hasta luego. Gracias. Buenas.